Se cuenta que hace muchos años, en el tiempo en el que en América se compraban y se vendían esclavos africanos, llegó un día donde había un mercado específicamente de esclavos. Ese día era un día de mucha actividad. Unas personas estaban muy contentas porque iban a hacer sus compras. Pero aquellos esclavos estaban angustiados, horrorizados, temerosos y en grande amargura. Uno de esos esclavos era alto, musculoso. En su rostro se notaba la inteligencia. Era el más caro de todos. Un hombre inglés que pasaba por ahí vio a aquel muchacho alto y musculoso. Vio aquel rostro lleno de amargura y de tristeza y preguntó el precio de aquel joven. Era un precio muy alto y se dispuso a comprarlo. Aquel esclavo se indignó ante aquella transacción y gritó en voz muy alta: «Si ese hombre me compra, yo no estoy dispuesto a servirle». Aquel inglés siguió haciendo la transacción y con un abogado hizo un documento. Se acercó lentamente y se lo dio al muchacho, quien leyó el documento. Ese documento legalizaba su libertad. Lo había comprado para ser libre y nunca más podía ser comprado para ser esclavo. ¡Qué gran sorpresa para este hombre! Cayó a los pies de aquel inglés y le decía: «No solo seré tu esclavo, si fuera necesario daré mi vida por ti». Era la primera vez que este muchacho había visto una prueba de amor tan puro y tan desinteresado. El inglés le decía: «No, vete a tu casa, eres libre». Y mientras iba caminando, aquel hombre iba llorando atrás y le decía: «Yo seré tu esclavo, yo seré tu esclavo. En gratitud a la libertad que me has dado, seré tu esclavo». No existe esclavitud más terrible y más triste que la esclavitud del pecado. Los seres humanos nacimos bajo esa esclavitud. Jesús habló en San Juan 8:34 y dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavos de pasiones bajas, vicios, orgullo, rebeldía, temor. Esclavos de perversidad y de iniquidad. Pero Cristo vino a pagar el precio de nuestra libertad, de nuestra redención. La Biblia dice que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hoy somos libres. Hoy somos libres de la esclavitud del pecado. San Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como aquel esclavo, por amor a aquel hombre que lo liberó, estaba dispuesto a servirle y dar su vida por él. Así nosotros, como hijos de Dios, no debemos menospreciar la libertad que hemos recibido. Debemos ser agradecidos
porque aunque no lo merecíamos, Jesucristo pagó un alto precio para nuestra libertad. Sirvámosle, amémosle, honrémosle, agradémosle a Él. Hebreos 12:28 nos dice la palabra de Dios: así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. No solo fuimos liberados del pecado, no solo fuimos liberados de la esclavitud tan terrible de la que vivíamos, sino que ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, al reino de Dios. Por esa gratitud y por ese amor, sirvamos a Dios y agradémosle con temor y con reverencia. Él es digno de nuestro amor. Que Dios nos ayude a ser cada vez más agradecidos y a entregar nuestras vidas en gratitud y por amor a Él. Por eso en Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22 dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.